Voy a mencionar al delincuente Cabeza de Res porque el histriónico Gerardo Fernández Noroña lo saca a cuento. Ahora verán a qué me refiero. Ustedes recordarán que al delincuente Cabeza de Res, todavía cuando estaba como jefe de plaza del cártel del gobierno en Tamaulipas, lo acusaron pues, de varios delitos, entre ellos pues, el de robarse dinero, lavado de dinero, peculado, muchos delitos. Y en ese momento salieron los aplaudidores de la organización delictiva de la secta y sus aliados a quemarlo en la hoguera, que se lo merece el delincuente Cabeza de Res, pero por supuesto, y esto lo aclaro porque sé que van a llegar aquí adoctrinaditos vicariantes a decir estupideces, porque así son ellos, como aquella de ¿por qué defiendes a Cabeza de Vaca? Te paga el PRIAN, porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes, no lerdos. Desde antes que ustedes se enteraran que Cabeza de Res estaba recibiendo dinero del crimen organizado, que era aliado de ellos, antes que siquiera fuera candidato para ser gobernador en Tamaulipas, en este espacio, y pueden buscar en el canal, ya lo mencionábamos, el tipo este se alió con el cártel del Golfo, es una lacra, siempre hemos pedido que el tipejo este vaya a la cárcel, siempre. Así es que no nos pueden atorar por ese lado porque somos muy congruentes. Para nosotros Cabeza de Res es un delincuente ahora y lo era desde antes que ustedes se enteraran que es un delincuente. Pero bueno, cierro el paréntesis. Pero sí se los menciono porque este es el doble discurso de la organización delictiva de la secta. El doble discurso. A ese delincuente lo querían quemar en leña verde. Y se acuerdan ustedes que llegó hasta el Congreso, que para que le quitaran el fuero, al final era el Congreso de Tamaulipas pues el que le había otorgado el fuero y lo que determinó la tremenda corte pues se atoró ahí, en fin, que no lo pudieron meter al bote, porque hasta suerte tienen los sátrapas. Pero ahora llega el caso de Javier Corral y antes de ser siquiera juzgado o llevado ante un juez para que se defienda, porque tendría el derecho, sale el histriónico Fernández Noroña a decir que es una persecución política. Es decir, el sátrapa el corrupto de Fernández Noroña, ya se convirtió en juez y ya exoneró a Javier Corral. Y entonces pues él habla de que es una venganza, es una persecución política, completamente contrario a lo que él mismo menciona de Cabeza de Res y lo que decían todos los aplaudidores de la secta de Cabeza de Res, completamente al contrario. Pero pues se trata de Javier Corral. ¿Saben qué es bastante estúpido? Que los engañan adoctrinaditos con frasecitas enclenques como ahora ya está del lado correcto de la historia, que quiere decir en pocas palabras, ya le otorgamos protección, ya tiene inmunidad que le da nuestro movimiento, ya lo perdonamos, ya es bueno, ya casi lo vamos a beatificar. O sea, él hizo todo lo posible para que fuera aceptado en nuestro movimiento, lo consiguió y por lo tanto ya es salvo, ya no es malo, sus delitos quedaron perdonados. Y sobre Javier Corral pesan acusaciones fuertísimas, independientes de esta que se le está imputando, la de peculado. No, a Javier Corral también se le acusa de haber torturado personas para el caso del homicidio de la periodista Miroslava Bridge. Javier Corral tendría que estar en la cárcel porque es un delincuente. Por eso buscó la protección de la secta, por eso se salió del cártel del PAN, porque sabía que lo podrían abrochar una vez que dejara el gobierno. Es tan evidente lo que ocurrió, tan claro, pero como se trata de alguien que ya ingresó a la secta y como su charro negro ya dijo que se pasó al lado correcto de la historia, entonces los adoctrinados vicariantes, que son bastante descerebrados, no tienen argumentos propios, no piensan por sí mismos, no razonan, son como veletas nada más, para donde les soplen voltean. Pues ya ahora defienden a Javier Corral y lo van a seguir defendiendo porque pues ya forma parte del equipazo de Lady Repsamen. Ahora ya, oigan, lo van a poner en esta cosa que va a ser algo así como la fiscalía o la institución que se va a encargar de la corrupción. Imagínense, acusado de peculado. La realidad es que este tipo tendría que ser detenido, llevado ante un juez y allí defenderse. Pero bueno, tiene el manto protector de la secta. Y
Cuando ya llegaste a ese nivel de protección de la secta, puedes hacer lo que se te dé tu regalada gana, porque al fin y al cabo no te van a tocar un pelo. ¿Ya ven cómo si son igualitos al otro PRI? Son igualitos a defender a sus corruptos. Y esto pues me lleva a repetir lo que muchas veces les he dicho. A ustedes, adoctrinados vicariantes y adoctrinaditos ultravicariantes, al igual que a sus políticos sátrapas, lo que les molestaba no era la corrupción, no. Lo que les molestaba es que los corruptos, los que podían robar, no eran ustedes. Ahora que ya están en esa posición, ya no les molesta absolutamente nada. Hipócritas. Escuchen al histriónico Noroña, después de la petición que hace una tipeja de la organización criminal del PAN, para que no permitan que se quede con la senaduría y que por lo tanto tenga fuero. Al histriónico Noroña lo van a escuchar defendiendo al delincuente Javier Corral, así como ustedes lo escuchan. Hoy los de la calidad moral, los que nos quieren dar lecciones. Consejeras y consejeros electorales, representantes de las diversas fuerzas políticas y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, muy buenas tardes. Hoy venimos a nombre del Partido Acción Nacional y de los chihuahuenses de bien a presentar al Consejo General del INE las pruebas documentales para solicitar que les sea negada la asignación de un escaño a Javier Corral Jurado, por encontrarse en suspensión de sus derechos político-electorales. No pedimos más que congruencia. No pueden existir en esta herradura de la democracia ciudadanos de primera y de segunda. No puede haber un trato diferenciado en el cumplimiento de la ley. Le pedimos hoy a este Consejo que resuelva este asunto apegado a sus propios principios rectores de objetividad, imparcialidad, legalidad y emita un acuerdo que respete los principios de exhaustividad y de congruencia. Lo anterior toda vez que la calidad de prófugo de la justicia se encuentra plenamente acreditada, más allá de lo que fueron hechos públicos y notorios, cuando todos lo vimos evadir a la justicia el pasado miércoles 14 de agosto por la noche en un bar de la colonia Roma de esta Ciudad de México. La Constitución política es muy clara en su artículo 38. Prevé explícitamente que un ciudadano mexicano tiene suspendidos sus derechos si se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, a partir de su orden de aprehensión y hasta que prescribe la acción penal. También es clara en que un ciudadano mexicano no puede desempeñar un cargo de elección popular si se encuentra suspendido en sus derechos. Ni siquiera en el supuesto de que existiera un amparo en su favor como se ha declarado y que aún nadie conocemos. Eso es falso, pues ustedes saben bien que el amparo, si bien tiene efectos en el procedimiento en el que es parte, no lo es en la materia penal. De ello ha hablado ampliamente la Sala Superior. Queremos pedirle al Consejo General del INE que atienda esta exigencia y dé cumplimiento a la Constitución en los mismos términos que lo hizo en este proceso electoral, de conformidad con los expedientes sub-RAP 102 y sub-JDC 661 del 2024. Es exactamente el mismo caso de Javier Corral. Tiene una orden de aprehensión por el delito grave de peculado, por 98 millones de pesos. Y todo vimos de manera dolosa, con un notorio despliegue de tráfico de influencias que constituye, por cierto, otro delito, se sustrajo de la justicia. Los hechos jurídicos son los siguientes. Existe un proceso penal en el estado de Chihuahua en contra de Javier Corral, derivado de una denuncia iniciada por el Auditor Superior del Estado por peculado. Existe una orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 3050 del 2024. Existen las documentales que acreditan el sustento y el apego a la legalidad de la ejecución de dicha orden de aprehensión, misma que se llevó a cabo el pasado 14 de agosto. Existen las documentales que acreditan que ejecutada dicha orden de aprehensión, el denunciado se sustrajo de la justicia. Está muy claro. Corral no puede, bajo estas circunstancias, ser senador de la República. Es un tema en el que, como cualquier ciudadano, debe enfrentar primero a la justicia. Hoy queda claro
que Corral no es adalid de la transparencia y anticorrupción que ha simulado. Está acusado de peculado. Su secretario de Hacienda está prófugo. Su secretario de Salud está en un proceso penal. Su coordinador de comunicación lo ha confesado ilícitos cometidos por instrucciones del entonces gobernador. Alguien impoluto jamás se hubiera atrevido a traficar influencias como él lo hizo para evadir la justicia. Un fiscal, 100 elementos policíacos y más de 40 porros. Es la fuerza que utilizó para huir de la justicia al ser aprehendido conforme al procedimiento penal y aquí quedó acreditado. A los chihuahuenses no los engaña. Ha sido muy clara su maniobra de unos años a la fecha para congraciarse y ser protegido por quienes hoy están en el poder, con quienes hasta hace poco no congeniaba ni ideológica ni personalmente. Sí ha sido sorprendente verlo defender y adular con tal vehemencia lo que antes combatió frontalmente, lo que jamás hubiera defendido en otras circunstancias, lo que, claro, que si lo vemos haciendo gala de sus nuevas y altas influencias, se comprende que todo se ha tratado de vil ambición y de su búsqueda de fuero. Es absolutamente falso lo que señala la última versión de este proyecto de acuerdo. Dice, no consideró procedente formular requerimientos a otras autoridades, primero porque el representante del PAN no lo solicitó y segundo porque no consideran que haya otros elementos probatorios que deban ser incorporados al expediente. Desde el primer escrito que presentó el representante del PAN el pasado 21 de agosto, se ofrecieron textualmente las documentales públicas consistentes en los requerimientos que esta autoridad realizara conforme a sus amplias facultades investigadoras y conforme a los indicios aportados por el suscrito. Si no fuera suficientemente claro, esta mañana, antes de que iniciara la sesión, el representante del PAN volvió a solicitar textualmente se requiera a la Fiscalía Anticorrupción y al juez de primera instancia del Distrito Judicial Morelos las documentales públicas en las que se acredite la situación jurídica de Javier Corral Jurado. En esta parte, y solo como recordatorio, valdría la pena que esta autoridad haga memoria de las diversas diligencias y requerimientos oficiosos que nadie le solicitó en los expedientes previamente señalados en este mismo proceso electoral a 12 autoridades distintas. Posteriormente, al recibir dichas documentales, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió las respuestas de dichos oficios directamente al expediente SUPRAP 102 del 2024, en el que se encontraba radicada la impugnación presentada por Morena. Ello reiterando la exigencia a este Consejo General de igualdad jurídica en su trato a las personas, de objetividad, de legalidad e imparcialidad que rigen su función y la de emitir un acuerdo que cumpla con los principios de exhaustividad y de congruencia que ahorita no contiene, anunciando que evidentemente esta representación acudirá a la instancia jurisdiccional a presentar el recurso de reconsideración que procede. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Yo supongo que este punto nos llevará menos tiempo, ya se han definido los criterios y está a discusión dentro de él una venganza política que se quiere hacer en contra de Javier Corral. Nuestro movimiento es un movimiento muy amplio, desde la derecha hasta la izquierda, es muy plural y Corral ha cometido 3 pecados imperdonables para Acción Nacional y particularmente para la gobernadora Maru Campos. Haberse venido a nuestro movimiento, haber perseguido a César Duarte y no haber aceptado negocios de Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional. Ese es
el motivo de su persecución. Él se registró como candidato, nunca fue impugnado por Acción Nacional, nunca plantearon nada de lo que aquí están planteando en este momento. Lo acusaban de tejano, eso sí, Camelio el Tejano, decían. Que era el caso de Cabeza de Vaca, ahí no le veían la parte tejana. Y con unas argumentaciones ridículas, pues no pudieron obstaculizar su candidatura. A unos días de que se instale la próxima Cámara de Senadores, pretenden con una patraña de procedimiento legal, por eso la importancia del fuero, yo insisto en ella, le pueden inventar cualquier delito para sacarte de la actividad política, pretenden sustraerlo de su libertad, impedirle que tome protesta como senador para que sea su suplente el que suba y cerrarle con esto el camino a poder estar en la Cámara de Senadores. Es una venganza política evidente, como ya lo dijo muy claramente la consejera Humphrey, las autoridades de Chihuahua, que por cierto el que vino a detenerlo fue también funcionario de alto nivel de César Duarte, Gabriel Ruiz, no van a acusar de querer invisibilizarlo, entonces mejor veo el nombre. Pues no tenía facultades. Una hora antes enviaron el oficio pidiendo la coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México, le avisaron al noticiero de Ciro Gómez Leiva, montaron todo un espectáculo en torno a la presunta detención en un restaurante, o en todo caso restaurante, bar, hasta de manera dolosa, en un bar. La verdad es que me dio mucho gusto ver a Mariana de la Chica hace muchos años que yo no la veía. La conocí en el equipo de Javier Corral, cercanísima, cercanísima. Nos conocimos en Que se vayan todos, cuando hicimos una promoción para que la gente en la elección intermedia del gobierno de Peña presentara una boleta con fundamento en un artículo de la Constitución pidiendo la remoción de Enrique Peña Nieto. Y ningún senador de la izquierda me apoyó Javier Corral. Y ahí hicimos dos equipos muy eficaces y competentes y yo me quedé con la mejor impresión de la hoy representante de Acción Nacional y entiendo luego cómo es las tornas de la política, pero no deja de darme tristeza que conociendo a Corral como lo conoce, que si de algo no lo pueden acusar es de deshonesto. Decía el director del Universal que tenía propiedades por 65 millones y le dijo Corral, pues te los vendo a la mitad. Tú que eres bueno para los negocios, llévate por la mitad del dinero que dices que tengo en mis propiedades y a mí me va a ir muy bien y tú que eres bueno para los negocios, pues vas a hacer un negociazo. Hay un campañón en contra de Javier Corral. Es público que yo tuve un debate durísimo en la Cámara de Diputados en 2009 con él estaba de parte del gobierno usurpador de Calderón, pero le he reconocido siempre su vocación democrática y su decencia como político. Hoy celebro que esté en el lado correcto de la historia y yo esperaría que Mariana de la Chica en algún momento hiciera lo mismo porque la conocí como una mujer muy valiosa, muy seria y muy comprometida. Y me parece que el papel que Acción Nacional le pide hacer no está del tamaño de su talento y de su capacidad. Yo creo que es tardío, además, el planteamiento es de mala fe, es evidentemente un acto de persecución política, no pueden equiparar a Javier Corral Jurado, con toda franqueza lo digo, con Cabeza de Vaca. Aquel sí estaba evadido de la justicia. Corral va a Chihuahua, a la capital, a su casa, tiene una librería que, por cierto, no sé por qué tiene tanta admiración por Sándor Máray. Es un buen escritor, pero yo creo que no es para tanto. Pero bueno, así le puso a su librería. Y la verdad es que sería un exceso que, habiendo la gente votado por él en la lista del Senado de Morena, se le retirara esa condición. El dictamen no va en ese sentido, nosotros lo celebramos y lo apoyamos, sabemos que la oposición irá
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es su derecho, pero me parece que ya que sueltan tantas críticas hacia nuestro movimiento con mucha ligereza, deberían empezar por actuar con congruencia, con decencia, con seriedad frente a las diferencias y no con persecución política, porque nos acusan a nosotros de hacer eso, pero no hay ni una sola persona opositora que esté perseguida o en la cárcel por motivos políticos. Hay políticos presos, pero no presos políticos. Y me parece que el gobierno de Chihuahua está actuando con una mala fe monumental y evidente. Quien tenga ojos para ver, que vea. Muchas gracias.